Bueno, lo que estamos haciendo es en un equipo de trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, financiados por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Ciencia y Técnica. Lo que estamos haciendo es indagando la violencia en las escuelas. La primera cuestión que nos preguntamos es la relación entre la violencia social y la violencia escolar, es decir, sospechamos del término violencia escolar. De hecho, si uno tuviese que poner un título a lo que nosotros consideramos, nos aparecería la pregunta de violencia escolar y la pregunta estaría el interrogante en escolar. De hecho, nuestra perspectiva sociológica sostiene que es la violencia social la que tiñe las prácticas escolares, que de hecho hay un objeto específico que es la violencia en las escuelas, pero que tiene íntima relación con el contexto social. Lo que hicimos en la primera etapa fue hacer un relevamiento de lo que existe sobre el tema en las investigaciones internacionales y a nivel nacional. Nos hemos dado cuenta que a nivel nacional hay muy poco explorado sobre el tema. De hecho, existe una política estatal que empieza a ser sostenida con un observatorio de violencia en las escuelas argentino. Existen algunas políticas y algunos programas ligados a la violencia escolar, pero lo que nosotros consideramos que hay mucha confusión sobre el término, que el término se usa en forma ambigua, que en realidad aparece todo lo que sucede en la escuela como violencia escolar, y esto es un peligro desde el punto de vista del discurso y también desde el punto de vista de las intervenciones en la vida escolar. Hay, digamos, un eje puesto en aquellos alumnos violentos y la pregunta nuestra es, ¿serán violentados? Digamos, pensamos más en términos de escuelas violentadas, es decir, escuelas que están atravesando procesos de exclusión, sobre todo en relación a los estudiantes que viven condiciones de vida miserables, digamos. Y en ese sentido queremos situar la pregunta sociológica acerca de qué es la violencia y por qué en contextos de exclusión reaparece la temática de la violencia con tanta fuerza. A diferencia de otros países, nosotros tenemos más percepciones, opiniones y discursos sociales que sistematizaciones sobre la violencia en las escuelas. Me refiero a que los medios cumplen una función importante, pero que también en la investigación científica se nota bastante sentido común. Hay algunos aportes que tienen más que ver con las formas de disciplinamiento o indisciplina escolar, con la cuestión de la construcción del poder, pero habría que ver si eso es violencia en las escuelas. Nos parece que es un objeto que todavía tiene que ser construido, que, digamos, están apareciendo algunas investigaciones interesantísimas, pero que la mayoría de experiencias o de investigaciones sobre violencia escolar tendían a patologizar al alumno. Este enfoque sociocultural que empieza a prevalecer nos parece promisorio, pero todavía hay bastante que hacer, y además nosotros defendemos lo específicamente escolar, es decir, el estudio de aquellos procesos que son singulares, que si bien deben a otros niveles de lo social y lo escolar es una de las dimensiones de lo social, hay que meterse en la escuela, hay que ver cuáles son los procesos de interacción social, de comunicación entre los actores de la escuela. Bueno, lo que hemos visto es que en realidad hay distintas líneas de trabajo, y una cuestión que nos resulta llamativa, si tuviese que decir cuáles son como algunas cuestiones que empiezan a aparecer, es que hay una distancia entre el sentimiento de inseguridad y los hechos reales de violencia, y esto es una cosa muy contundente. Si uno tuviese que decir en términos de la física, diría que una cosa es el termómetro social, es decir, la temperatura, y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Lo que se llamó violencia escolar en general en el mundo tiene que ver con la irrupción de aquello que se consideraba agentes extraños a la institución, y entonces todo el tema del narcotráfico, cuestiones de violencia social muy importantes como robos y demás, depredaciones que aparecían, digamos, con actores extraños a la institución. Después las investigaciones empiezan a decir, no son tan extraños a la institución porque en realidad se trata de padres de niños o algún familiar o alguien de la comunidad cercana. Es decir que esto de lo extraño y lo interno empieza a cobrar fuerza. Pero bueno, lo cierto es que la escuela sigue siendo el lugar de lo más seguro en relación a la violencia escolar, a la violencia social general, porque uno tendría que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que en un contexto de tanta violencia y exclusión social, la escuela siga siendo un lugar que tiene pocos episodios de violencia? Lo cual no implica negar, de hecho nosotros trabajamos sobre esos episodios y sobre esas percepciones porque nos parecen importantes. En realidad la escuela es un lugar
más seguro, más protegido, pero claro, digamos, hay una percepción que es en relación a la inseguridad, que es ciudadana y que la escuela, digamos, está atravesada también por esa misma percepción. El estudio de la violencia escolar tiene momentos, digamos. Antes no se llamaba a esto que ahora se llama violencia escolar, entonces hay que ver de dónde uno parte, digamos, para decir este es el inicio de la cuestión de la violencia escolar. Lo que sí es verdad que en la mayoría de los países, sobre todo Francia, en América Latina, México y Brasil, son los medios de comunicación que ponen en la agenda la cuestión de la violencia escolar. Pero también es real que en los últimos años hay, por ejemplo, encuestas nacionales o censos nacionales de violencia escolar que en este país prácticamente no existen, son muy incipientes, se están construyendo. Y entonces, digamos, la violencia escolar en otros países, si bien es más sistemática, estuvo muy ligada a los programas de tolerancia cero, es decir, a un Estado más punitivo y ligado a la criminalización de los jóvenes, ¿no? Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos algunas sospechas de que esos indicadores de violencia escolar sean adecuados, porque de hecho, digamos, un suceso de maltrato en los estudiantes no necesariamente es un hecho de violencia escolar, ¿no? Sin embargo, si uno lee los indicadores que se toman en otros países, nos da, digamos, como alguna idea de que habría que revisarlas, porque eso terminó con algunas políticas, por ejemplo, de poner policías en las escuelas o de poner detectores de metales en las escuelas, ¿no? Y criminalizar digamos, estigmatizar a aquellos estudiantes que ya están estigmatizados por cuestiones sociales, ¿no? Que son antecedentes a la escuela y que la escuela efectivamente a veces reproduce y a veces resiste. Bueno, en realidad, si uno ve el termómetro social en relación a estos temas, ¿por qué nos asombramos cuando hay hechos de violencia por parte de sectores medios y altos y no nos asombramos por los chicos de sectores populares, digamos, que por un lado, digamos, viven en un ambiente, digamos, caracterizado por la violencia? Entre otras cosas porque la exclusión y la desigualdad son una forma de violencia que los atraviesa su propia vida. Y digamos, yo soy de las que cree teóricamente de que no son las personas las violentas, sino son sociedades las que fabrican, en este caso, alumnos violentos. Además, vos fíjate qué fuerte el término alumno violento, porque la violencia atribuye a un alumno, cuando en realidad históricamente el ideal de alumno, o por lo menos la representación que existe sobre el alumno, es excluyente de todas estas cuestiones, digamos. Antes era excluyente la idea de estudiante y delincuente, ¿no? Sin embargo, hoy coexisten en la escuela. Claro, vos me preguntás, ¿eso está mal? Bueno, desde el punto de vista, yo no tengo por qué decir si está mal, aunque tengo mi propia opinión de que efectivamente está mal. Pero sin embargo, eso existe. Entonces quiere decir que hay algunas cuestiones de la violencia social que están atravesándose en la escuela y que efectivamente los docentes tienen muchos problemas para afrontar, ¿no?